En este tramo vamos a viajar un poco por el mundo, diríamos, para pivotear algunos temas que hacen a la discusión geopolítica y también pensarlo desde nuestro sur, desde Argentina, desde América Latina. Le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente a Gabriel Merino, que es analista internacional, que es doctor en ciencias sociales, es investigador y tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Úrsula? ¿Todo muy bien? ¿Vos? Aquí estamos Úrsula, estamos Paulo y Leo también. Bueno, Bueno, Pablo, Leo, también saludos. Buenas. en Estados Unidos esta semana finalmente el republicano Donald Trump obtuvo los votos necesarios para hacerse de la presidencia en este sistema que tiene Estados Unidos del colegio electoral, es decir, el voto directo en cada estado acumula tantos votos en el colegio electoral, obtuvo más de 270, que es lo mínimo que se necesita, y la verdad es que, bueno, le fue bastante bien, podríamos decir, en cantidad de votos al republicano, que además se hace de las cámaras. ¿Qué es lo primero que dirías, Gabriel, que se abre en este sentido de quien ya fue presidente de Estados Unidos y que lo volverá a hacer por segunda vez? Bueno, a ver, Úrsula, podemos decir algunas primeras impresiones. Ujú. Uno, que la elección vuelve a mostrar, ¿no? la fuerte grieta o fractura que hay en el interior de los Estados Unidos, ¿no? Como eso es un tema central, que ya desde la primera elección de Trump y también el Brexit, pues Mm. parte de un proceso en el mundo anglo-estadounidense o anglosajón, lo estamos viendo, pero que se vuelve a poner de manifiesto y que crece. Que esa grieta, esa fractura tiene una expresión geográfica muy clara, ¿no? Las costas, eh, voto demócrata, las costas de Estados Unidos, ¿no? Pintadas de azul, pintadas más del voto demócrata, Mm. que tienen más esa agenda en su cúpula globalista, que tiene una agenda liberal también en materia de derechos civiles y sociales, Mm. que tiene la adhesión de clases medias, sobre todo universitarias o con títulos, ¿no? de educación superior, pero que ha perdido base en el sector obrero industrial blanco tradicional, producto de la desindustrialización de Estados Unidos, y que también ha perdido base en ciertos sectores del voto llamado latino Claro. y del voto negro, ¿no? Eso fue todo bastante contundente. Mm. Y esa crisis del Partido Demócrata, del establishment globalista que conduce el Partido Demócrata de la era Clinton, ¿no? Con este programa, eh, esta mutación del Partido Demócrata, está cada vez teniendo menor capacidad, ¿no? de traccionar electores y traccionar actores. Mm. Tal es así que perdió, ¿no? más de 10 millones de votos respecto a la última elección la que estuvo Biden. Mm. Entonces eso me parece algunos de los puntos a destacar y que obviamente va a volver un Trump, creo yo, con una agenda proteccionista recargada, en tanto y en cuanto el declive en materia productiva de Estados Unidos en términos relativos, sobre todo con respecto a China, se ha agudizado en los últimos años. Pero hay que ver cómo la puede solucionar, digamos, porque los aranceles y esas son cuestiones de alguna manera defensivas, pero Mm. hay que ver si logra, ¿no? que lo veo más difícil, tener un camino virtuoso en tal sentido. Y también vamos a ver, por último, como título, ¿no? Creo yo, cambios en política exterior. Bien. Probablemente, ¿no? Eh, la cuestión de Ucrania entre en un proceso de negociación, Mm. mientras que Medio Oriente, si asume más un sector neoconservador, como se está viendo, si vuelven los neocons al gobierno de Trump, Mm. como fue en su momento, creo que vamos a ver una escalada en Medio Oriente. Estamos en diálogo con Gabriel Merino. Ahora queremos preguntarte por Ucrania, por China, por Medio Oriente, pero si te parece, primero nos quedamos un poco acá. ¿Cómo pensarlo para la Argentina y para América Latina? Ha pasado algo, y esa es mi pregunta, que es, uno podría decir que los distintos espectros políticos aquí en la Argentina, por lo menos de una caracterización en un trazo muy general, hay como un Kamala buena, demócratas buenos, Trump malo, ¿no? Y uno mira para cualquier lado del espectro político y aparece lo mismo. ¿Por qué
¿Pasa eso en Argentina? ¿Y qué significa en última instancia un gobierno de Trump para Argentina y para América Latina? A ver, yo creo que acá en Argentina tenemos una cuestión fundamental, ¿vale? En América Latina como periferia del occidente geopolítico, que es, por un lado, creerse parte del occidente geopolítico, nuestras élites dominantes, pero nuestra gran parte de clases medias también lo creen, digamos, y piensan desde la narrativa de ese occidente geopolítico, y por tanto gran parte también del llamado progresismo adoptó la agenda progresista del norte global, ¿no? Que paradójicamente ya se le dicen los liberals. Los liberales son los que sostienen esa agenda progresista versión norte global o versión globalista. Y por otro lado también aparece, ¿no? Otros sectores, ¿no? que adhieren al posicionamiento de Trump. Yo creo que eso guarda relación a nuestra subordinación política, ideológica, nuestra mentalidad neocolonial en relación al occidente geopolítico. Si vamos a analizar la cuestión específicamente de la elección, cómo impacta, yo creo que, por un lado, un triunfo de Trump puede fortalecer esas expresiones llamadas de extrema derecha en lo político e ideológico, ¿no? Porque recordemos que acá esas expresiones de extrema derecha mantienen o también comparten cierta reacción política e ideológica conservadora, pero con un fuerte neoliberalismo en lo económico. No son ni proteccionistas, ni nacionalistas, ni estatistas. O sea, ahora, si Trump va a poner 60% de aranceles a los productos chinos y 20% de aranceles como mínimo a los productos que vengan de cualquier país, mientras que Bolsonaro tenía a Paulo Guedes de Ministerio de Economía, y acá, bueno, es una expresión del ultraliberalismo. Claro. O sea, son un espejo invertido. Ahora, pueden fortalecer momentáneamente a esa expresión, pero yo creo que una fuerza como la de Trump tiene menos condiciones de sostener cierta hegemonía en el hemisferio occidental, porque tiene menos zanahorias. Si hay algo que es paradójico, pero es contradictorio. O sea, por más que va a ser más asertiva la política de control del hemisferio occidental, de hecho, si llega a asumir un Ricky Rubio en el Departamento de Estado, va a ser, digamos, un halcón para asegurar el dominio de lo que de su patio trasero, ¿no? Claro. Va a expresar al fondo la doctrina Monroe, digamos, de América para los americanos y de subordinación del continente americano a Estados Unidos como forma de, bueno, en el declive mundial me tengo que asegurar sobre todo el continente americano. Claro. Pero a su vez esas expresiones tienen menos condiciones materiales y menos incentivos para después sostenerse. Es decir, en la fórmula palo y zanahoria es mucho palo y poca zanahoria. Y eso incluso genera una tensión con hasta las propias élites. Porque las élites o algunas oligarquías latinoamericanas hacen grandes negocios con China. O necesitan cierto margen de maniobra, como lo vimos justamente en el gobierno de Bolsonaro, donde la ministra de Agronegocios, Teresa Cristina, le puso varias veces freno a Bolsonaro en sus ideas de acompañar a Trump en medidas contra China. Entonces, e incluso después Bolsonaro terminó jugando a full en los BRICS, etc. Entonces, después, las propias oligarquías locales tienen un problema con lo que expresa el trumpismo en los negocios reales, ¿no? en la materialidad real. Entonces, es contradictorio lo que implica la elección para América Latina, y es un problema no poder pensar desde una estrategia y desde un lugar propio, de seguir pensando, ¿no?, en relación a la fractura o las distintas líneas políticas del occidente geopolítico. Gabriel, ¿cómo estás? Te habla Paulo Pereira. Quería ir en línea con eso de lo que hablas vos sobre el impacto de la elección de Donald Trump para la región, ¿no? Me acuerdo una declaración, ayer Lula dio una entrevista para CNN de Estados Unidos hablando sobre que él espera que no haya ningún cambio en las relaciones, ¿no? Pero también me acuerdo del presidente de la Federación del Agronegocio en Brasil diciendo que hinchaba por la elección de Donald Trump porque no quería más políticas comunistas, ¿no? Sabiendo que Estados Unidos, por ejemplo, puede tributar hasta 20% más la exportación de granos de Brasil, lo que sería un gran problema para el agronegocio, ¿no?, que se considera. Me quedo pensando en la disputa ideológica. Para los empresarios también no está dada las cuestiones solo económicas, está dada la disputa ideológica. En ese sentido, ¿vos crees que Estados Unidos también falla
a permitir que Donald Trump sea candidato a presidente, que gane las elecciones, haciendo todos los tipos de trampas que hizo, teniendo causas en la justicia o el propia invasión al Capitolio, por ejemplo, porque eso claramente tiene repercusión en Brasil, tiene repercusión en el juicio de Bolsonaro. Entonces quería escuchar vos un poco sobre este impacto en el sistema democrático que nosotros tenemos acá en el sur, ¿no? Bueno, hay varias preguntas en esa pregunta, ¿no? La primera es, a ver, yo creo que a los empresarios del agronegocio le conviene que gane Trump, porque ya lo estamos viendo. Para el Brasil es una enorme oportunidad, porque como aumenta la guerra comercial contra China, China va a comprar más grano de Brasil, en detrimento del grano estadounidense. Entonces, por un lado dicen, no, me gusta que gane Trump porque es comunista, pero le gusta que gane Trump porque es un gran negocio para el agronegocio brasileño y argentino. Sobre todo, insisto, porque el brasileño ya se benefició en su momento con la guerra comercial contra China, porque China cambió, o sea, dejó de comprar soja, por ejemplo, en Estados Unidos, o también carne, y empezó a comprarle a Brasil. Entonces los brasileños dicen, sí, son como el tero, ¿no? Gritan en un lado, pero ponen huevo en el otro. O sea, gritan contra el comunismo, pero después no acompañaron las políticas anticomunistas de Trump, ni se subieron a la nueva Guerra Fría, solo a nivel propagandístico. Eso, digamos, me parece en primer lugar. Incluso el propio gobierno de Bolsonaro. Dilma Rousseff sustituyó como presidente del Banco de los BRICS al presidente del Banco de los BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo que había puesto Bolsonaro. Entonces eso hay que tener en cuenta, digamos, esos dobles juegos, ¿no? Entre el discurso y después ciertas acciones. Con respecto a la parte democrática, sí, yo creo que es un riesgo, digamos, o sea, en el sentido de que una elección de Trump puede fortalecer a actores de las derechas, digamos, más reaccionarias, que una cuestión fundamental que las diferencia de las derechas más tradicionales es su menor apego al republicanismo liberal, porque son antiliberales, ¿sí? Son conservadores en muchos sentidos, antiliberales en el sentido político del término. Claro. Entonces ahí sí veo, ¿no? que probablemente tense la cuerda del republicanismo liberal. Ahora, me parece también a mí que es un problema para las fuerzas populares, también llamadas de izquierda, quedar como las defensoras del republicanismo liberal cuando eso está en crisis. El centrismo liberal está en crisis en Occidente, en América Latina, y el problema es que la izquierda termina defendiendo eso en lugar de, o la izquierda o las fuerzas nacionales populares, como yo le prefiero llamar, pero termina defendiendo eso que está en crisis, poniéndose como una fuerza conservadora en lugar de pensar democracias más reales o en lugar de, ¿no?, entender que ese republicanismo liberal también genera malestar al impedir una democratización real de la sociedad, que es lo que también se está demandando, ¿no? Que muchas veces dentro de ese republicanismo liberal, también de las llamadas democracias liberales, se vuelven cada vez más plutocráticas, cada vez más controladas por corporaciones, cada vez menos deciden realmente los pueblos, y que eso está en crisis. Y si eso no le da respuesta a las fuerzas nacionales populares, terminas defendiendo el status quo. Claro. Entonces, ese es un problema que lo estamos viendo en América Latina y en el occidente geopolítico. O sea, Kamala Harris decía, bueno, yo voy a defender la democracia. Ahora, cuando vos después ves las decisiones de Estados Unidos, o sea, las decisiones lo toman las grandes corporaciones. O sea, ¿quién maneja la Secretaría de Defensa de Estados Unidos de hace años? La contratista del Pentágono, o lo pone las empresas como Halliburton, o sea, se reparten o Raytheon, o Halliburton, o Boeing, pero siempre son alguna contratista del Pentágono que pone el secretario de Defensa. Y vamos por área, y es así, digamos, o sea, entonces, eso, para el ciudadano a pie, empieza a ser cada vez menos democrático. Sí, yo elijo, pero después no elijo, o sea, porque después no, o sea, después la política la ponen otros sectores. Incluso muchos hasta liberales ven este problema de la plutocratización, no es que es o sea, es un problema general. Ahora, me parece clave eso, ¿no? Una gran
cuestión es eso, ¿qué hacen las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda frente a esa crisis del republicanismo liberal? ¿Cómo le da otro contenido a otro tipo de republicanismo que sí, ¿no? Responda a las demandas de mayor democratización? Democratización, insisto, real. Gabriel, Leonardo Martín te saluda, ¿cómo andás? Te consulto puntualmente por Argentina. ¿Qué pensás que va a pasar en la relación de Argentina con Estados Unidos, en la relación de Javier Milei con Donald Trump? ¿Qué perspectiva tenés? Mira, ya arrancó mal porque creo que no está complicado hasta para comunicarse con Trump. No le atiende el teléfono. Sí. Algunos decían, claro, a Claudia Sheinbaum de México ya le atendió el teléfono y a Milei no. Le atiende el teléfono, bueno. No le dejó en visto el WhatsApp. Es que aparte, ya lo decíamos varias veces, esa política, si vos ya estás ultralineado sin pedir nada a cambio, bueno, el otro vales menos, porque ni siquiera vas a una negociación, más con el perfil de Trump. Claro que le gusta a Trump es negociar, no es que le gusta, o sea, pero si ya te tiene en el bolsillo, bueno, no te va a dar mucho tiempo en ninguna negociación, porque ya sos parte ya sos un subordinado, ¿no? Entonces creo que esa política de ultralineamiento, de sobreactuación del ultralineamiento, ¿no? Que por momentos genera vergüenza ajena, que además es extremadamente peligrosa, porque nos estamos metiendo en todos los conflictos, incluso en un conflicto nos metimos en contra de lo que piensa Trump. Y eso también hay que tener en cuenta. Cuando acá Javier Milei apoya tan fuertemente a Zelensky en Ucrania, claro, una personaje que ya está derrotado además, y que el propio Trump quiere, quiere llevar una negociación con Rusia, digamos, para de alguna manera desescalar y encapsular ese conflicto. Digamos, ahí hay una contradicción bastante evidente entre el posicionamiento de Milei y el posicionamiento de Trump. Pero además de peligrosa que es y contradictoria que es esa política, tiene un problema que es esto, de alguna manera subordinó completamente los intereses nacionales al interés del occidente geopolítico sin negociación. Entonces, ahí hay una cuestión bastante complicada. Después, por otro lado, está el tema del FMI. Ahora, yo diría un par de cosas con respecto a eso. Una, que un acuerdo con el FMI no garantiza éxito al plan actual del gobierno, que lo necesita, ese acuerdo con el FMI, porque necesita dólares para sostener la bicicleta financiera y sostener esta burbuja con la cual sostiene la macro, pero eso tiene varios inconvenientes. Una que, como fue el blindaje en su momento en Argentina, los años 2000-2001, ese blindaje que se vendió como gran paquete para defender, ¿no? El sistema de la convertibilidad. Bueno, cuando eso no tiene fundamentos reales y no anda la economía real. Mira, yo estoy acá en este momento en Brasil. Un mismo hotel que me paga a mí la universidad para estar, vale la mitad de lo que vale un hotel de igual calidad en Argentina. Ni siquiera en Buenos Aires, puede ser en otra ciudad. O sea, si Argentina está carísima, no tiene sostenibilidad de eso, y la única forma es un endeudamiento extremo, y ahí aparecería el FMI. Pero eso es plata que, como le pasó a Macri, puede ir nada más a la fuga y a consolidar un tiempo más, extender un tiempo más la bicicleta financiera. ¿Y qué veo yo también? Que tampoco tiene tanta necesidad. En su momento, cuando se le da el crédito del FMI a Macri, no solo era para sostenerlo políticamente, como declaró el propio Claver Carone, un funcionario clave de Trump, que después fue a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, sino que fue también ese crédito para salvar a los bancos que habían entrado en la bicicleta financiera de Caputo de 2016-2017 y habían quedado atrapados con el 2018, ¿no? Y entonces había que garantizar una salida de capitales de fondos de inversión que habían entrado en esa bicicleta financiera, que no habían podido consolidar la bicicleta financiera, que es cuando cambias pesos valorizados a dólares y por lo tanto salís. Ahora no hay tanto ese escenario. Entonces no hay tanta motivación
de parte de los Estados Unidos para dar un gran crédito. Sí, yo no lo descarto, pero bueno, es otro el escenario, ¿no? Me parece. Y después, bueno, sí, probablemente haya más sintonía, pero ¿qué implica la sintonía, digamos, con un gobierno de Trump? ¿Va a haber por eso más inversiones, como se dice? Y eso yo lo veo difícil, porque hay cuestiones estructurales. El ciclo económico estadounidense está en una fase de estancamiento relativo e hiperfinanciarización. Bien. Y eso genera pocas inversiones. Fíjense, cuando Macri anunció la lluvia de inversiones, no vinieron ni llovizna, sobre todo del norte global. No tuvimos ni llovizna, pero porque lo que vinieron fueron sobre todo a especulación financiera, porque ese es el proceso, o ellos sí inviertan por ahí en el sector tecnológico de punta, en algunas corporaciones de punta estadounidenses, pero es difícil que no están como si está China y otros emergentes en un proceso de expansión real. Claro. Entonces están en otro ciclo económico, e incluso Trump lo que te dice es que voy a priorizar American First, voy a priorizar mi mercado interno, mi producción. Entonces ya con Trump tuvimos problemas para exportar limones, para exportar aluminio, y hubo que hacer negociaciones y conceder en términos geopolíticos para exportar eso. Entonces, también yo lo veo difícil. Hay ciertas sobreexpectativas que tienen poco en cuenta elementos estructurales del proceso actual. Es Gabriel Merino, a quien escuchan, que es analista internacional, es investigador, es doctor en Ciencias Sociales, Universidad de La Plata, desde San Pablo. En este caso te agradecemos muchísimo, Gabriel, esta conversación por la que atravesamos por distintas relaciones en torno a la presidencia que llega en enero de Donald Trump en Estados Unidos. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, gran abrazo, hasta la próxima.